Mi suegra vendió la casa donde vivíamos mi esposo y yo durante 6 años, para ayudar a su otro hijo, pero el nombre en el contrato original era el mío. Mi suegra vendió la casa donde yo vivía. La vendió un martes. Me enteré el jueves. Así. Sin aviso. Sin conversación. Como si la casa fuera un refrigerador viejo que ya no necesitaba y se lo hubiera cedido a quien lo quisiera. Y lo más extraño de todo, lo que todavía me cuesta procesar cuando lo cuento en voz alta, es que me enteré porque el nuevo dueño vino a presentarse. Tocó el timbre el jueves por la mañana. Eran las 11:14. Yo estaba en el cuarto de arriba en una videoconferencia de trabajo, escuché el timbre, esperé que tocara 2 veces porque pensé que sería entrega de paquetería, y cuando volvió a tocar bajé. Era un hombre de unos 45 años, camisa de cuadros, folder bajo el brazo. Me dijo que se llamaba Don Octavio. Me dijo que acababa de comprar la propiedad y que venía a presentarse y a coordinar cuando podíamos entregar las llaves. Yo lo miré exactamente 4 segundos antes de decir algo. Luego sonreí y le pregunté si podía mostrarme el contrato de compraventa. Don Octavio también me miró 4 segundos. Creo que no esperaba esa respuesta. Probablemente esperaba un perdón, o un llanto o un grito. Lo que no esperaba era que la mujer que acabó de abrir la puerta le pidiera, con toda la calma del mundo, ver el contrato. Sacó los documentos del folder. Yo los leí. Él esperó de pie en la entrada porque no lo había invitado a pasar, que en retrospectiva fue una decisión correcta aunque no completamente consciente en ese momento. Tardé 6 minutos en leer las 4 páginas. Don Octavio esperó esos 6 minutos con la paciencia de alguien que no sabe todavía que su tarde va a complicarse considerablemente. Cuando terminé le devolví el contrato, le dije que había un problema serio con la operación y que necesitaba que hablara con su abogado ese mismo día, y le cerré la puerta. Luego me senté en el primer escalón de las escaleras porque las piernas dejaron de funcionar como deberían funcionar. Me quedé ahí 2 minutos sin moverme. Luego fui por el teléfono y llamé a mi abogada. Antes de contarles lo que pasó después, tengo que contarles quiénes son los personajes de esta historia. Porque si no lo hago, el resto no tiene contexto y el contexto aquí lo es todo. Yo me llamo Valeria. Tengo 35 años y trabajo como analista financiera en una empresa de logística. Estoy casada con Gerardo desde hace 7 años. Gerardo tiene 38, es arquitecto, buen tipo, el tipo de persona que nunca llega tarde y que te recuerda los cumpleaños de tus propios primos mejor que tú. Llevábamos 3 años saliendo cuando nos casamos. No fue una decisión apresurada. Lo que sí fue una decisión cuando menos optimista fue mudarnos a vivir a la casa de su mamá 2 meses después de la boda. Doña Pilar, que es como se llama mi suegra, aunque en esta historia la voy a llamar la geógrafa porque tiene la habilidad específica de marcar territorios que no le pertenecen con la certeza de alguien que dibujó el mapa, tiene 62 años. 2 hijos y una filosofía de vida que descubrí gradualmente y que puede resumirse en lo siguiente: la familia es lo más importante y, la familia, en este contexto significa específicamente ella y su hijo menor. El hijo menor se llama Mauricio. Tiene 34 años. Es, por decirlo de la manera más neutral que puedo, el tipo de persona para quien los problemas siempre son circunstanciales. Los errores siempre son culpa de factores externos y el dinero siempre aparece de alguna parte cuando realmente lo necesita. Esa, alguna parte, lo fui entendiendo con el tiempo, era consistentemente la misma fuente. Y luego estoy yo. Valeria. La nuera. La que, según doña Pilar, tiene recursos, porque trabajo bien y porque a diferencia de Mauricio no tengo deudas acumuladas. En la cosmovisión de doña Pilar, no tener deudas no es un logro tuyo. Es un excedente que puede redistribuirse. La casa donde vivimos está en Colinas del Pedregal. 2 plantas, 3 recámaras, jardín trasero con un árbol de aguacate que no da aguacates pero que da mucha sombra, cochera techada, vecindario tranquilo. La había comprado el difunto suegro hace 24 años y había pasado a nombre de doña Pilar cuando él murió, hace 11. Eso es lo que yo sabía cuando nos mudamos. Lo que no sabía, lo que nadie me dijo, lo que yo tampoco pregunté porque en ese momento no pensé que debía preguntar, era que el proceso sucesorio había tenido un error de codificación en el registro. Una inconsistencia técnica, del tipo que los notarios generan cuando trabajan bajo presión y que casi nunca tiene consecuencias prácticas hasta que alguien quiere vender o hipotecar la propiedad. Eso lo descubrí año y medio después de mudarnos. Y lo que hice con esa información es la razón por la que don Octavio se fue con su folder y sin la casa que creyó que había comprado. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarles cómo fue vivir en esa casa.
porque esta historia no empieza el jueves que llegó don Octavio. Empieza el día que acepté la propuesta de doña Pilar y no hice las preguntas que debería haber hecho. La propuesta de doña Pilar llegó 8 semanas después de la boda, en una comida familiar un domingo. Gerardo y yo llevábamos viviendo en un departamento rentado desde que empezamos a formalizar lo nuestro, un lugar funcional en Narvarte, 2 recámaras, bien ubicado, 1.900 pesos al mes que en ese entonces representan una parte razonable pero no cómoda de nuestros ingresos combinados. Doña Pilar dijo que la casa de Colinas llevaba desocupada 6 meses, que era un desperdicio, que si nos mudábamos ahí no pagaríamos renta, que podríamos ahorrar para lo nuestro. Que era, para ayudarnos a arrancar. Que la casa era grande y que ella vivía sola desde que Mauricio se había ido a Monterrey el año anterior. Gerardo quería. Eso era evidente. Su cara cuando su mamá hizo la propuesta era la cara de alguien al que le acaban de resolver un problema que lo tenía preocupado sin decírselo a nadie. ¿Y yo? Yo dije que sí. Eso es lo que hice. Y lo hice con más rapidez de la que debería haber usado para tomar una decisión de ese tamaño. Primera señal que debería haber leído de otra manera, doña Pilar presentó la propuesta como algo completamente cerrado. No fue, ¿qué les parecería así? Fue, ya pensé que podrían vivir ahí. Él, ya pensé, me debió haber dicho algo. No me dijo nada porque yo tenía 28 años y las personas a esa edad a veces confunden certeza con generosidad. Nos mudamos un mes después. La mudanza fue un lunes, fue eficiente, y doña Pilar estuvo presente todo el día coordinando dónde debería ir cada mueble. Los muebles de nosotros, en nuestra casa. La coordinación nadie se la había pedido. Pero ahí estaba. Segunda señal, doña Pilar tenía llave de la casa. Llave propia, independiente, que siempre había tenido desde que la casa era suya formalmente. Yo asumí que cuando nos mudamos el arreglo implicaría una conversación sobre eso. No hubo conversación. La llave siguió existiendo. Yo no dije nada porque me pareció que decirlo era hacer un problema de algo que no lo era, que es una frase que me repetía a mí misma bastante durante los primeros 2 años en esa casa y que en retrospectiva es exactamente lo que uno dice cuando decide no ver lo que está viendo. Doña Pilar usaba esa llave con una frecuencia que clasificaría como significativa. Llegaba martes por la tarde porque pasaba a recoger algo. Llegaba sábados porque quería ver cómo iban las plantas del jardín. Llegó un miércoles a las 9:30 de la mañana cuando los dos estábamos en el trabajo y dejó en la cocina una charola con tamales y una nota que decía, para que no se les olvide comer bien. Sí, la casa estaba sola y ella entró de todas formas. Los tamales estaban muy buenos. Eso también es relevante. Cuando alguien hace algo invasivo pero agradable, cuesta el doble procesar que parte del asunto es el problema real. A los 6 meses de vivir ahí apareció Mauricio. Mauricio había estado en Monterrey trabajando en un proyecto que nunca terminé de entender del todo bien. Algo relacionado con distribución, creo. El proyecto dejó de funcionar, las cosas simplemente dejan de funcionar en la vida de Mauricio, como si él no tuviera relación causal con ninguno de sus resultados, y Mauricio volvió a la Ciudad de México con lo que cabía en su carro. Doña Pilar nos llamó para contarnos. No para preguntar, para contar. Que Mauricio estaba de vuelta, que de momento se iba a quedar con ella mientras retomaba el rumbo, que era temporario. Temporario, en el idioma de esa familia, aprendí con el tiempo, no tiene unidad de medida concreta. Mauricio se instaló en casa de doña Pilar, que quedaba a 4 cuadras de nosotros. Y las visitas de doña Pilar, que ya eran frecuentes, se volvieron más frecuentes porque ahora Mauricio a veces venía con ella. Y Mauricio tenía opiniones. Muchas opiniones sobre cómo estaba arreglada la casa, sobre qué plantas habría que cambiar en el jardín, sobre el color de la pared del corredor que nunca le había gustado. La casa donde él no vivía. El color que no era su problema. Yo empecé a notar que cuando Mauricio hablaba de la casa usaba la primera persona del plural. Nuestra casa. El jardín de la familia. Como si la familia incluyera a todos menos a mí. Y cuando yo usaba la primera persona del plural refiriéndome a algo de la casa, doña Pilar hacía una corrección muy sutil pero consistente. Nada agresivo. Solo, la casa que les presté. Mientras estén aquí. El tipo de fraseo que no es un insulto pero que establece, con precisión, quién es el dueño y quién es el invitado. Tercera señal, el gasto del mantenimiento. La casa tenía filtraciones en el techo de la recámara principal. Problema viejo, según Gerardo,
que había estado ahí desde antes de que nos mudáramos. Le dijimos a doña Pilar. Doña Pilar dijo que sí, que había que arreglarlo, que vería cómo. Esperamos un mes. Nada. Esperamos 2. La temporada de lluvias empezaba en 6 semanas y si no se resolvía antes, la recámara iba a estar inhabitable. Terminé contratando al albañil yo. 4.200 pesos. Doña Pilar dijo que, después me lo repondía. Nunca lo repuso. No fue la única vez. Llevo una hoja de cálculo. La inicié el mes que contraté al albañil porque pensé que era temporal, que cuando tuviera el monto acumulado lo mencionaría y lo resolveríamos. La hoja se llama Mantenimiento Casa, en mi Google Drive. A los 6 años de vivir en esa casa el total era 112.000 pesos entre reparaciones, mejoras, servicios no reembolsados y gastos operativos que se quedaron sin cubrir. Nunca llegué a tener la conversación. Por las mismas razones que nunca la tiene nadie que está en una situación como esa, porque parecía un problema de dinero cuando en realidad era un problema de poder, y abordar el problema de poder requería nombrar cosas que era más cómodo no nombrar. Cuarta señal, y esta fue la más clara de todas, el cumple de Gerardo. 4º año en la casa. Gerardo cumplía 36. Yo había organizado una cena en casa con sus amigos más cercanos, 8 personas, algo sencillo, comida de la que a él le gusta. Doña Pilar llegó a las 2 de la tarde, la cena era a las 8, con Mauricio y 2 de sus amigas, con una cazuela de pozole, con globos, y con la declaración de que había pensado hacerle una celebración pequeña a Gerardo. Yo tenía el cuarto ya decorado, la mesa puesta, la comida a medias y 8 confirmaciones de asistencia para las 8. Doña Pilar no había preguntado si yo ya tenía planes. Doña Pilar no había avisado. Doña Pilar simplemente llegó y empezó a instalar su versión de la celebración, como si la mía no existiera o fuera una molestia menor que resolver. Gerardo estuvo incapaz de manejar la situación, lo cual es una característica suya ante los conflictos con su familia que ya conocía pero que en ese momento me pesó de una manera nueva. Terminó siendo una cena para 22 personas que nadie planeó de esa manera. La cazuela de pozole era buena. La noche no fue lo que yo había pensado que iba a ser. Esa noche, mientras recogía los vasos a las 11:30, me dije a mí misma que tenía que hacer algo concreto. No dije qué. Solo que algo. Voy a parar un momento aquí porque hay algo que tengo que decir y que no favorece completamente mi narrativa de víctima. Yo no era una observadora pasiva. Sabía que vivir en la casa de mi suegra tenía riesgos. No los riesgos específicos que al final se materializaron, pero sí el riesgo general de que vivir en la propiedad de otra persona significa que esa persona siempre tiene más palancas que tú en la relación. Lo sabía y acepté de todas formas porque la alternativa era una conversación incómoda con Gerardo sobre por qué prefería que buscáramos otro lugar, y yo en ese momento prefería no tener esa conversación. Eso es un defecto mío. Lo reconozco. También reconozco que cuando encontré la irregularidad en el registro, cuento eso en detalle en la siguiente parte, no le dije nada a Gerardo sobre lo que había hecho con ella. Esa decisión tuvo consecuencias. Las asumo. Lo que no reconozco como mi responsabilidad es que doña Pilar decidiera vender la propiedad sin consultar con nadie, sin avisar, y en un plazo de tiempo que sugiere que pensó que para cuando yo me enterara ya no había nada que hacer. Eso no es mi falla de comunicación. Eso es otra cosa. Pero me estoy adelantando. Porque entre la noche de la cena del cumple y el jueves de don Octavio hay un paso que es el punto central de toda esta historia. Hace año y medio, después de mudarnos a la que pensábamos que era la casa de mi suegra, doña Pilar, le pedí a mi abogada que revisara el título de propiedad. Por pura intuición. Mi abogada se llama Clara, la conozco desde la universidad. Ella es de esas personas que entienden que los papeles importan, y que firmar sin leer es una apuesta arriesgada. Nos entendemos muy bien. 4 días después, Clara me llamó. Valeria, hay una irregularidad en el registro. No es grave, pero es importante. Me explicó que cuando el padre de mi esposo murió, el notario cometió un error técnico al registrar la propiedad a nombre de doña Pilar. La casa aparecía a su nombre, sí, pero había un fallo en el sistema que invalidaba la formalidad del registro. Un error de esos que nadie nota hasta que intentas vender o hipotecar. Le pregunté qué podíamos hacer. Clara me dijo que había un procedimiento para corregirlo, que requería papeles, acreditar un interés legítimo y, sobre todo, tiempo. Unos 9 meses, calculaba. Entonces, se me ocurrió la pregunta clave, ¿y el resultado podría quedar a mi nombre?
Hubo un silencio al otro lado de la línea. Clara finalmente preguntó, ¿tu suegra sabe que estás haciendo esto? Le dije que no. Me confirmó que era legal. Yo vivía ahí, pagaba los servicios, tenía recibos de mantenimiento a mi nombre. Tenía un interés legítimo. Podíamos empezar cuando quisiera. Pasé 3 semanas dándole vueltas. Fueron las 3 semanas más honestas conmigo misma. No era una decisión fácil. Sabía que tendría consecuencias para mi matrimonio, para mi relación con mi familia política. Y seamos sinceros, mi motivación no era del todo pura. Era una mezcla de autoprotección, de una especie de juego de poder silencioso y algo más, algo que tenía que ver con los 112,000 pesos que invertí en la casa, con el pozole de cumpleaños que nadie agradeció y con esa llave de la casa que nunca me pidieron devolver. Finalmente, le dije que sí a Clara. El proceso no tardó 9, sino 11 meses. Firmé papeles, presenté pruebas, todo completamente legal, todo aburridísimo, como son las cosas cuando funcionan bien. Y en todo ese tiempo, no le dije una sola palabra a mi esposo, Gerardo. Esa es la parte de la historia que más me pesa. No por la legalidad, sino porque tomé una decisión que le afectaba directamente sin consultarle. Lo evité, simple y llanamente. Mi excusa era que si le contaba, él se lo diría a su madre, y eso complicaría todo. Y era verdad. Gerardo tiene una lealtad dividida entre su madre y yo, y en lugar de enfrentar esa tensión, decidí sacarlo de la ecuación. El título de propiedad quedó a mi nombre hace 3 años. Lo guardé en una carpeta en mi oficina, no en casa. Le puse el nombre más aburrido que se me ocurrió, contratos vigentes. Y ahí se quedó, durante 3 años. Nadie nunca preguntó por esa carpeta. El día de fue un martes, 18 de febrero. Lo recuerdo porque Gerardo tenía una presentación importante y salió de casa antes de las 7 de la mañana. Yo trabajaba desde casa. A las 9:33 de la mañana, recibí un mensaje de doña Pilar. Decía, Valeria, había algo que quería decirle sobre la casa. Ya platiqué con Gerardo anoche. Espero que lo entiendan. Nada más. Sin detalles, sin preguntar. Llamé a Gerardo de inmediato. No contestó. Le mandé un mensaje. Tampoco. Obviamente, estaba con el cliente. Llamé a mi abogada, a Clara, estate disponible por si pasa algo hoy. Me dijo que por supuesto. El martes y el miércoles pasaron en una calma tensa. Cuando Gerardo llegó a casa el martes por la noche, le pregunté que había hablado con su madre. Me contestó con evasivas, nada importante, que estaba pensando en hacer algunos cambios en la propiedad, pero que ya vería. ¿Algunos cambios? Sonaba como si fuera a cambiar los azulejos del baño. No quise presionar. Decidí esperar. El jueves, a las 11:14 de la mañana, sonó el timbre. Era un señor mayor, muy amable, se presentó como don Octavio. Me dijo que venía a ver la casa, que la acababa de comprar. Mi corazón se detuvo. Le pedí que me explicara. Me mostró un contrato de compraventa firmado por doña Pilar. Ella le había vendido la casa. A mí. Mi casa. Lo miré, y con toda la calma que pude reunir, le dije, don Octavio, me temo que ha habido un malentendido muy grave. Esta propiedad no está en venta. La persona que le firmó ese contrato no es la dueña legítima. El hombre se quedó pálido. Le expliqué que era un asunto legal complicado y le pedí amablemente que se retirara y hablara con su abogado. Se fue confundido y preocupado. Apenas cerré la puerta, me senté en las escaleras y llamé a Clara. Alguien intentó vender la casa. Hay un comprador, tiene un contrato. Clara no dudó ni un segundo. Mándame todos los datos que tengas del comprador y su abogado. Yo hablo con ellos hoy mismo. Recordé el nombre del notario que vi en el contrato y se lo mandé. Luego llamé a Gerardo. Respondió al tercer intento. Pasó algo. Necesito que vengas a casa en cuanto puedas. Llegó a las 2:20 de la tarde. Me vio la cara y supo que era serio. Le conté todo. El título a mi nombre, el proceso de hace 3 años, la llamada de Clara, la visita de don Octavio, el contrato de compraventa firmado por su mamá, sobre una propiedad que legalmente era mía. Gerardo se quedó en silencio durante 4 largos minutos. En él, eso es una eternidad.
Lo primero que preguntó fue, ¿por qué no me dijiste lo del título? Le respondí, porque sabía que si te lo decía, se lo dirías a ella. No lo negó, y su silencio me lo confirmó todo. Me preguntó si había hablado con Clara, le dije que sí. Me preguntó cómo estaba. Estoy bien, le dije, aunque ambos sabíamos que, bien, era solo un código para, estoy en modo supervivencia, no preguntes más. Esa noche, a las 8, Gerardo llamó a su mamá. Me fui al jardín para no escuchar. Imposible. A través de la ventana de la cocina, oí trozos de la conversación, el volumen de Gerardo subiendo con la frustración. Escuché un ¿qué significa que no sabías? Y un no puedes simplemente. Luego, silencio. Salió al jardín, mi mamá dice que la casa siempre ha sido suya y que tiene derecho a hacer lo que quiera con ella. Le respondí que entendía por qué pensaba eso, pero que su creencia no coincidía con la realidad del registro público. Gerardo se quedó mirando el árbol de aguacate que tenemos, ese que nunca da frutos. Siempre pensé que era su casa, dijo. Yo también, le contesté, hasta que Clara me explicó la situación. La diferencia es que yo hice algo con esa información, y ella ni siquiera sabía que existía. El viernes, Clara habló con el abogado de don Octavio. Le envió toda la documentación. El abogado lo verificó y, 2 horas después, llamó a Clara para confirmar que todo era correcto. La venta era nula desde el principio. Doña Pilar había vendido algo que no le pertenecía. Clara me explicó que esto podría tener consecuencias legales serias para ella, pero que no haría nada más a menos que yo se lo pidiera. Por ahora, decidí no hacerlo. Ese mismo viernes, a las 6:41 de la tarde, mi celular sonó. Era doña Pilar. No llamó a Gerardo, me llamó a mí. Estaba llorando. No era un llanto manipulador, era el llanto roto de alguien cuya realidad se acababa de hacer añicos. Me dijo que no sabía nada del título, que creía que la casa era suya. Que su otro hijo, Mauricio, necesitaba el dinero urgentemente para una deuda. Que solo quería ayudarlo. Me acusó de haberme aprovechado, de que nunca la quise, de querer quitarle lo suyo. La escuché en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, con toda la calma del mundo, le dije, Doña Pilar, lo entiendo. Y lo siento mucho. ¿Podemos hablar el lunes? ¿Cómo que el lunes?, preguntó. El lunes, repetí. Que tenga buen fin de semana. Y colgué. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, envuelta en el silencio de la casa. No sentí victoria, ni satisfacción. Sentí alivio. Como cuando sueltas una tensión que llevabas en los hombros durante años y de repente no sabes qué hacer con esa ligereza. Gerardo entró en la cocina. Me preguntó qué había pasado. Le dije que había hablado con su mamá, que nosotros hablaríamos más tarde. Que necesitaba 10 minutos para mí. Sin decir una palabra, me sirvió un vaso de agua y lo dejó en la mesa. A veces, Gerardo sabe exactamente cómo estar ahí sin estorbar. Y eso, también, es una forma de amor. Esta historia no es una lección sobre quién tiene razón. Es una historia sobre información, sobre lealtades y sobre los silencios que, a veces, gritan más fuerte que las palabras. Gracias por escucharme hasta el final. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más historias como esta. El lunes tuvimos 3 conversaciones distintas. La del abogado de don Octavio con Clara. La de Gerardo con su mamá. Y la que tuve yo con doña Pilar, que fue la última y la más larga. El abogado de don Octavio informó a Clara que su cliente estaba en proceso de recuperar el dinero de doña Pilar y que la compraventa sería anulada formalmente en los siguientes días. Que esperaban que nuestra parte cooperara con la documentación necesaria para el proceso de nulidad. Clara dijo que sí, que tenía todo listo. Que lo mandaría ese mismo día. Don Octavio recuperó su dinero 3 semanas después. El proceso fue entre él y doña Pilar. No fue fácil para ninguno de los dos, estoy segura, pero tampoco era mi problema directo. La conversación de Gerardo con su mamá del lunes la conocí en resumen. Doña Pilar sostuvo que yo la había engañado durante años. Gerardo le explicó que el proceso que yo había hecho era legal. Doña Pilar dijo que legal y justo eran cosas distintas. Gerardo estuvo de acuerdo en que eran cosas distintas y le preguntó qué parte de lo que había hecho ella, vender la casa donde vivíamos sin avisarnos, era justa. Ese intercambio, me contó Gerardo esa noche, no tuvo una respuesta satisfactoria.
Mi conversación con doña Pilar fue el lunes por la tarde. En su casa. Fui sola, sin Clara, porque me pareció que lo que necesitábamos era una conversación de persona a persona y no una negociación legal. Llegué a las 4. Doña Pilar abrió la puerta. Estaba distinta a como la había visto siempre, más pequeña de alguna manera que no es física. Como cuando una persona que siempre ocupó mucho espacio de repente ocupa menos. Me hizo pasar. Preparó café porque es lo que hace cuando no sabe qué hacer con sus manos. Nos sentamos en la cocina. Me dijo que Mauricio tenía una deuda de 140,000 pesos con 3 acreedores distintos, uno de ellos con un contrato que incluía una cláusula de interés compuesto que Mauricio no había leído cuando firmó. Que la deuda crecía cada mes. Que él no tenía forma de pagarla con sus ingresos actuales. Que la venta de la casa había sido la única salida que vio. Le dije que entendía que era una situación difícil. Me preguntó por qué entonces no podía ayudar. Le expliqué con toda la calma que pude sostener que ayudar y ceder la casa donde vivía eran cosas distintas. Que si Mauricio necesitaba orientación para resolver sus deudas de manera legal y organizada, podía recomendarle a alguien. Pero que la casa no era una variable disponible en esa ecuación. Doña Pilar dijo que yo siempre había sido difícil. Que desde el principio había desconfiado de ella. Que una nuera de verdad habría manejado las cosas de otra manera. Aquí tengo que ser honesta sobre algo que no me deja completamente bien parada. Esa última frase me dio risa. No la risa que se ríe. La risa interna, que es la más difícil de controlar. Doña Pilar me estaba explicando cómo debía haber actuado una nuera de verdad, mientras estaba sentada en la consecuencia directa de haberme tratado como una inquilina temporal durante 6 años. La ironía era geométrica. No me reí. Dije, Doña Pilar, durante 6 años intenté ser parte de esta familia. No siempre lo logré y sé que yo también cometí errores. Pero lo intenté. Se quedó callada. Luego dijo, y esto sí lo dijo en serio porque conocía su cara cuando dice las cosas en serio, nunca pensé que se iba a quedar tanto tiempo. No sé qué significó exactamente esa frase. No sé si se refería a nosotros en la casa o a algo más grande. No le pregunté. Hay respuestas que uno decide no buscar. Me terminé el café. Me levanté. Le dije que si algún día quería tener una conversación diferente, una donde las dos estemos dispuestas a ver el cuadro completo, yo estaría disponible. No respondió. Salí. Gerardo y yo tuvimos conversaciones que no fueron cortas. Sobre el título y por qué no se lo dije. Sobre la llave y por qué no la pedí de vuelta. Sobre los 112,000 pesos de la hoja de cálculo que nunca sacé a la mesa. Sobre cuántas cosas habíamos manejado cada uno por nuestra cuenta en lugar de manejarlas juntos. Esas conversaciones no fueron cómodas. Las que importan casi nunca lo son. Gerardo me dijo que no podía defender lo que había hecho su mamá porque no había nada que defender. También me dijo que le dolía que yo hubiera manejado el tema del título sin decirle nada, porque él era mi esposo y porque si eso significaba que yo no confiaba en que fuera a tomar mi lado, teníamos un problema que no era solo de doña Pilar. Eso también era verdad. Le dije que tenía razón. Que parte de por qué no le dije era exactamente lo que él había identificado, no confiaba en que fuera a tomar mi lado. Que eso era un problema que teníamos que resolver entre los dos. Seguimos casados. Eso probablemente no es el desenlace que la mayoría espera en este tipo de historia, pero así es. Ahora el giro. El giro que nadie vio venir, el que hace que esta historia tenga la ironía que tienen las mejores historias cuando se cuentan desde lejos. 4 meses después de todo esto, Mauricio llegó a la Ciudad de México desde Monterrey, otra vez, sí, a pedirle a doña Pilar dinero prestado. No para saldar las deudas que habían provocado la crisis de la casa. Para un nuevo proyecto. Doña Pilar no tenía dinero. Lo que tenía era la deuda que le había dejado la venta fallida con don Octavio, que incluía honorarios de abogado y una penalidad por la operación nula. Le dijo a Mauricio que no podía ayudarlo. Mauricio se molestó. Le dijo que si ella no lo ayudaba, él no sabía cómo iban a seguir teniendo la relación de madre e hijo que habían tenido. Le dijo que esperaba más de ella. Le dijo, según me contó doña Pilar semanas después, porque sí, ese episodio terminó improbablemente con doña Pilar llamándome a mí, que si ella no iba a apoyarlo, que para qué la necesitaba. Y se fue. Mauricio, el hijo por el que doña Pilar había intentado vender la casa donde yo vivía, se fue a Monterrey otra vez.
sin mirar atrás. Sin agradecer. Sin resolver nada de lo que había prometido resolver. Doña Pilar me llamó un martes por la noche. No a Gerardo. A mí. No sé por qué me llamó a mí exactamente. Quizás porque yo era la única persona en toda esa historia que había actuado con consistencia desde el principio hasta el final. Quizás porque Gerardo estaba de viaje. Quizás por alguna razón que ella tampoco podría articular si le preguntaras. Me contó lo de Mauricio. Que se había ido. Que se sentía traicionada. Que había arriesgado todo por ayudarlo y que él simplemente se había ido como si nada. Yo escuché. No dije nada sobre la ironía de la situación. No dije, se lo dije, ni lo había visto venir. No dije nada que pudiera sonar a satisfacción porque no era lo que sentía. Le dije, lo lamento, doña Pilar. Que su hijo la decepcione así duele mucho. Porque era verdad. Independientemente de todo lo demás, eso era verdad. Colgamos. Me quedé un momento procesando la geometría de la situación. Doña Pilar había sacrificado la relación con su nuera, la estabilidad de su hijo mayor, la confianza de toda esa estructura familiar, por ayudar a Mauricio. Y Mauricio, en la primera oportunidad en que ella no pudo darle lo que quería, la abandonó con la misma facilidad con que abandona los proyectos que no terminan bien. La ironía no me dio placer. Me dio algo más parecido a tristeza. Y un poco a agotamiento. La casa sigue siendo mía. Todos los documentos en orden, folio correcto, sin ambigüedad registral de ningún tipo. El árbol de aguacate no da aguacates pero da mucha sombra y eso ya me parece suficiente. Doña Pilar y yo tenemos una relación que llamo cautelosa, porque es la palabra más honesta. No es cálida. No es hostil. Es la relación de dos personas que se conocen bien, que tienen una historia complicada entre las dos, y que han decidido por razones distintas seguir en contacto. Ella viene a cenar cada mes y medio o 2 meses. Ya no llega sin avisar. La llave la devolvió 3 semanas después de la reunión de lunes. No hizo comentario. Solo la dejó en la mesa cuando se fue después de tomar café. Yo la guardé en el cajón de la cocina sin hacer comentario tampoco. Algunas cosas se resuelven mejor así. Gerardo y yo estamos bien. Mejor que bien en algunos aspectos, porque las conversaciones que tuvimos después de todo esto eran conversaciones que deberíamos haber tenido años antes y que no tuvimos porque era más fácil no tenerlas. Los conflictos que nadie resuelve no desaparecen. Se acumulan hasta que alguien intenta vender la casa. Si hay algo que me quedó de todo esto, y voy a resistir el impulso de convertirlo en una fórmula motivacional porque prometí no hacerlo, es que la diferencia entre protegerse y desconfiar no siempre es clara en el momento en que tomas la decisión. A veces solo puedes saber cuál era cuál cuando ves cómo resultó. Y que hay un tipo específico de persona que puede venderte tu propia casa un martes en la mañana y llamarte a pedirte apoyo 4 meses después, y que ese tipo de persona existe en muchas familias y que no es exactamente maldad sino algo más complicado y más triste que la maldad. Eso es todo. Si tienen una abogada de confianza, cuídenla. En serio. Vale más de lo que creen.